¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Los saluda su compañero Rubén Antillón. Soy capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cual el día de hoy les vamos a dar una pequeña introducción en la cual a un curso que es el básico de primeros auxilios, ¿sí? En estos momentos vamos a ver lo que es, en qué se basan los primeros auxilios y qué son las medidas terapéuticas. En esto son cuando se da una urgencia, se aplican a víctimas en accidentes o en enfermedades repentinas hasta disponer de un tratamiento especializado, el cual conlleva, por decir, una canalización dentro de un hospital o en una ambulancia. Sí, esto puede componerse de algunas recomendaciones básicas para proporcionar los primeros auxilios, como pueden ser estar tranquilo, sereno, guarde la calma, es el primer paso. La segunda es revisar el área para determinar si existen más peligros cercanos a donde nos encontramos, así como poder llamar a una ambulancia, tener los medios para transportarnos y o recibir la respuesta a una emergencia, ¿sí? En estos casos tendremos que mantener la respiración en caso de estar herido y verificar el pulso de la persona accidentada y o si yo soy el accidentado y no tengo el apoyo o el soporte de otra persona o un rescatista, yo mismo tendría que contener la respiración y medirme el pulso cardíaco. Así como también podemos nosotros controlar alguna hemorragia en caso de haberla, ¿sí? Y la más recomendable es siempre aleje a los curiosos. Esto ya que conlleva alterar el estado de ánimo de la persona accidentada. Por consiguiente, siempre deberá tener prioridad las lesiones que pongan en riesgo la vida. En este caso pudieran ser una hemorragia, ¿sí?, con sangrado abundante, algunas ausencias de pulso, la respiración o envenenamiento o algún tipo de shock, ¿sí? Tendríamos que examinar detalladamente al lesionado cuando esta persona al menos se haya dado un golpe de su propia altura o de altura o por inmersión. En este caso tendríamos que al menos, ¿sí?, inmovilizar a la persona totalmente, porque muchas veces cuando una persona sufre un accidente, en el primero de los casos, cuando desconocemos los primeros auxilios, es moverla. Ahí estamos incurriendo en un error gravísimo, porque la persona pudiese estar lesionada de sus cervicales o de su columna vertebral, la cual pudiera establecer su parálisis permanente de esta persona a raíz de una movilización inadecuada, ¿sí? Por eso es recomendable que cuando usted esté en medio de una contingencia de rescate o de un accidente, usted deberá inmovilizar totalmente a la persona que haya sufrido las lesiones a raíz de que éste pudiera tener consecuencias graves. ¿Sí? Si en caso de existir alguna fractura o hay algún peligro inmediato, se deberá entablillar o inmovilizar, ¿verdad?, en los miembros afectados en el cuerpo. Es recomendable no darle ningún tipo de líquido o alimento, ya que posiblemente pueda que tenga algún daño interno y obstruidas las vías de ingerir el agua o los líquidos que le proporcionemos, así como los sólidos, en este caso alimentos, y pudiéramos generar una broncoaspiración, ahogamiento por insuficiencia de oxígeno, ¿sí? Tenemos que prevenir el shock emocional o el shock en el cual el paciente, si a nosotros nos ve alterados, es muy probable que el paciente se altere y su ritmo cardíaco, su presión arterial se acelere, esto agregando una posible fatalidad a medida de que si hay una fractura expuesta y una hemorragia, pudiéramos acelerar, ¿verdad?, su posible fallecimiento. Así que lo más recomendable es evitar el pánico. Primero guardo la calma yo,
en caso de ser la persona rescatista y o la persona que está dando la atención de primeros auxilios, debo de estar en total calma para poder yo transmitir lo mismo al paciente o a la persona lesionada, en este caso para evitar posteriores choques. ¿Cómo podemos controlar esta emergencia? Nosotros tenemos que determinar los riesgos presentes en el lugar de la urgencia y si no son los considerados pueden afectar a la persona que se va a prestar los servicios. Al recibir el estado de conciencia con la técnica apropiada, nosotros podemos verificar al paciente si está alerta. Podemos medirlos de esta manera, verificar que tenga visión, que no tenga la mirada perdida, que tenga respiración, que su frecuencia cardíaca esté en óptimas condiciones y o también que esté consciente en el aspecto de alerta en los sentidos auditivos, de gusto, de aroma, de visuales, ¿verdad? Así como tenemos que pedir a algún compañero que si existe el apoyo cercano, ¿sí?, de paramédicos. Si yo no soy un paramédico, no estoy calificado, no soy experto en la materia de primeros auxilios, nada más tengo el básico de seguridad, que sería nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que tenemos que permitir el acceso o la atención de personas expertas, capacitadas en cosas medicina más especializada, ya que nosotros nada más contaremos con el básico de primeros auxilios. No soy el doctor, no soy un paramédico, única y exclusivamente soy la primera persona de atención en inmovilizar e identificar si qué tan riesgo o qué tan latente pudiera ser que la persona pudiera perder la vida. Así como lo tal, nosotros somos nada más el medio de estabilización, tanto emocional como físicamente, de la persona lesionada. Así que nosotros tendremos que atender en cualquier tipo de lesión que pudiera comprometer la vida del lesionado, verificando sus signos vitales. Ante nada, utilizando el procedimiento apropiado, que es el ABC. Es el nombre que se le da internacionalmente, sí, que vendría siendo el ABC. Es primero abrir las vías respiratorias aéreas en la técnica apropiada, ¿sí? Verificar la respiración con la técnica a la vez. Ver, escuchar y sentir, ¿sí? Verificar el pulso carótido preferentemente y la temperatura. ¿Cómo podemos revisar el pulso carótido? Nosotros tenemos la arteria magna, que vendría siendo la vena carótida que se encuentra en la parte izquierda de nuestro cuello. Esta al haber una irrigación mayúscula a la cabeza, ¿sí?, nosotros podemos elevar la presión que se encuentra en nuestra vena. Es muy fácil de detectar porque esta a mayor presión se infla. Al momento de que nosotros tocamos con nuestros 3 dedos, posiblemente en la parte media de nuestro cuello podremos escuchar o el pulsar de nuestro corazón y de ahí podemos tomar el pulso cardíaco, con qué frecuencia está ingresando sangre para nuestra circulación e irrigación para no tener algún daño cerebral. Y o la movilidad motriz de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Preferentemente tendremos que tomar primero temperatura del cuerpo y o la frecuencia cardíaca por la vía de la vena carótida. Sí, nuestras precauciones en la seguridad es brindar los primeros auxilios. En estas precauciones nosotros tendremos que evitar algunas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos estar expuestos a otras situaciones, como lo son el contacto con los líquidos corporales de la persona lesionada. Posiblemente la persona no sabemos si pueda tener alguna enfermedad viral y o algún síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en este caso el VIH. Podemos adquirir hepatitis. Son algunas enfermedades que se transmiten por vía de contacto sanguínea. También tiene que ver mucho la temperatura corporal en caso de que nosotros también traigamos alguna herida expuesta o abierta al contacto. Esto pudiera ponernos en riesgo de contraer alguna enfermedad que el paciente o el lesionado pudiera tener y que nosotros desconozcamos. Lo recomendable es evitar tener contacto con los líquidos corporales de la otra persona, como lo pueden ser la orina, la saliva y la sangre o el sudor. Estos 4 medios
pudiesen estar emitiendo alguna bacteria o algún virus hacia mi cuerpo que pudiera ser malicioso. Al contacto, tendremos que colocar algunas barreras de señalización tales como guantes desechables, mandiles, cubrebocas, lentes de seguridad. Pudiéramos en algún momento dado tener que dar alguna respiración artificial alguna respiración de boca a boca. Esto primero tendríamos que asegurarnos de que la persona se encuentra en óptimas condiciones físicas en el aspecto de no contraer alguna enfermedad que se contagie por el contacto directo, así como sus desechos. Cuando usted haya terminado de utilizar sus guantes, cubreboca, todo lo que haya tenido contacto con el paciente, tendrá que usted hacer una disposición final y el desecho en sobres o bolsas de plástico. Cubra cualquier herida de la piel, cortada de la piel, ¿sí? Lave sus manos vigorosamente con agua y jabón inmediatamente después de dar la atención. No toque los objetos manchados de sangre y coloque los objetos en una bolsa de dobles plásticos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, después de que la sangre se seca, no deja de ser un agente contaminante y pudiera ser un agente transmisor bacteriológico de virus, en el cual usted pudiera generar algún contagio a terceras personas si no se usa el manejo adecuado de los desechos que contengan rastros hemáticos, en este caso la sangre, ¿sí? Siempre hay que estar preparado teniendo un botiquín de primeros auxilios en nuestra área de trabajo o en nuestra casa. ¿Por qué razón? Estamos expuestos a cualquier corte, a cualquier golpe en los cuales pudiéramos nosotros vernos mezclados en alguna situación de primeros auxilios. Posteriormente, ¿cómo podemos revisar los signos vitales? En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver que tenemos 4 formas de identificar nuestros signos vitales, como lo es el pulso, la respiración, la temperatura y la presión arterial. Para todo esto tenemos algunas herramientas. Podemos tener la herramienta que es el verificador de presión sanguínea, que todo el mundo hemos visto en algún momento cuando nos realizamos un chequeo periódico con el médico. Esta es una bombilla que infla una bolsa que se enreda sobre el antebrazo o el bíceps de cualquiera de los dos lados o en ambos lados por la presión arterial. Así como lo es la respiración, como lo habíamos medido en medidas de cómo respiramos, podemos definir cuál es nuestra presión cardíaca. Está el estetoscopio, que es el que usan los médicos, que es un aparato muy singular, al cual relacionamos inmediatamente al ver un doctor, que son este aparato que se conecta en ambos oídos y nos permite oír a través, es un amplificador de sonido, oír qué es lo que está sucediendo en el interior de nuestro cuerpo, ya sea en el pecho o en la espalda, en la altura de los pulmones, a la altura de la caja torácica. Nos permite escuchar los sonidos que emiten nuestros órganos internos, los cuales son los más vitales, son los que protegen la caja torácica. De aquí partimos también para definir la temperatura. Para esto utilizaremos un termómetro, ya sea de medida de tocamiento interno o externo. Hay unos que se guardan bajo las coyunturas, pudiera ser la ingle, pudiera ser las axilas. Para el caso de internos pudiesen ser por vía oral o por vía anal. Hay varios métodos en base a determinar la temperatura. Muchísimas veces pudiésemos tener temperatura corporal exterior en alguna parte de nuestro cuerpo, pero no pudiéramos definir la interior a raíz de que muchas veces la temperatura corporal no es totalmente en donde se genera el malestar. Por consiguiente, y último, estaríamos tomando el pulso. Esto se toma a la altura de la muñeca, en la cual, en base a 2 dedos presionando nuestras venas, ahí podremos
darnos cuenta la pulsación en la cual tenemos la frecuencia cardíaca. Estos son los 4 medios para determinar qué signos vitales cuenta la persona lesionada. Sí, para el pulso vamos a llamar lo que es la dilatación de las paredes arteriales que genera por las sangres pulsadas del corazón. Esta se manifiesta en los latidos cardíacos, ¿sí? Y nosotros lo podemos controlar presionando con 2 dedos, ¿sí?, centrales dentro de las pulsaciones durante un minuto, utilizando siempre el reloj con segundero, que sería este método en mi muñeca, sujetando las arterias centrales, venas centrales, en la cual yo puedo controlar el pulso. De aquí nos vamos pudiéndolo tomar también desde los pies en caso de nosotros poder tener las manos atrapadas o pérdida de extremidades, pudiésemos nosotros medir de alguna otra forma el pulso. Lo podemos verificar de 5 maneras, lo cual es la arterial, la arteria radial, que es la muñeca, la arteria carótida, que es el cuello, la arteria branquial, que es el brazo, ¿sí?, la arteria temporal regional, ¿sí?, puede ser en alguna parte de la ingle, así como la arteria pedia, que es el dorso del pie, es donde terminan los dedos e inicia el empeine del pie. Ahí es la arteria pedia. También pudiésemos tomar como referencia el pulso en cualquiera de las 2 sienes de nuestra cabeza. ¿Por qué razón? Porque nuestros hemisferios están comunicados también por algunas arterias. Al momento de que nosotros comentamos en las sienes, nosotros también podemos adquirir un tipo de pulso, pero los más recomendables son la arteria radial y la arteria carótida. Esas son las más eficientes en la toma del pulso. Para determinar los rangos normales en reposo, ¿sí?, en un recién nacido puede ser de 120 a 130 pulsaciones por minuto. En un niño es de 90 a 100 pulsaciones por minuto. En un adulto sería 70 a 80 pulsaciones por minuto. Y en un adulto mayor, un abuelo, puede ser de 50 a 60 pulsaciones. Como podrán ver, nuestro corazón, entre más jóvenes, puede emitir mayor número de pulsaciones en base a su capacidad. A medida que nosotros envejecemos, nuestra emanación de pulsaciones por minuto va disminuyendo en paso de los años, ¿sí? Va de mayor a menor en base a cómo nuestro cuerpo tenga su oxidación por medio de la vejez. Ahora, para el medio de la respiración es el intercambio de gases en los pulmones y que la atmósfera divide en 2 fases, ¿sí? Que nosotros podemos respirar, lo vemos normal, pero en términos médicos, ¿sí?, la respiración se le llama un diafragma, en la cual es el efecto de inhalar y exhalar. Para esto, los rangos normales de reposo de un recién nacido pudiera ser 40 a 44 respiraciones por minuto. Para un niño sería de 25 a 40 respiraciones por minuto. Y en un adulto sería 16 a 20 respiraciones por minuto. En un adulto mayor podría ser de 12 a 16 respiraciones por minuto. Nuestra respiración o nuestros rasgos normales en reposo disminuyen a medida también del agotamiento pulmonar, el cual conlleva a la vejez de cada persona. A medida de tu edad es como podemos determinar cuántas respiraciones por minuto generas. Lo que hace tu diafragma en tu caja torácica al inhalar y respirar. Esto lo podemos medir, ¿sí?, con el estetoscopio que mencionábamos, que es un referente de cualquier médico. Cuando nosotros nos imaginamos un médico, no nos podemos imaginar un médico sin bata blanca y sin este aparato médico que se llama estetoscopio. Ahora, para el equilibrio del paciente o la persona lesionada, es muy indispensable tomarle la temperatura, ya que a medida de
las lesiones que pudiese tener la persona, tanto externas como internas, el cuerpo se protege y eleva su temperatura. Ahí podemos nosotros diagnosticar qué tan grave pudieran ser las lesiones que pudiera tener internas, las cuales nosotros no podemos ver, pero sí podemos escuchar, ver o, en este caso, al verlos en el aspecto de cómo es la velocidad de la actuación del diafragma, el abrir y cerrar de tu caja torácica, es como lo podemos ver, ¿sí? En este caso, en la temperatura, ¿sí? Nosotros tenemos que ver la producción y la eliminación del calor a medida de pudiera ser la temperatura ambiente y o también el ejercicio o el esfuerzo físico al que él pudiera haber estado sujeto antes de la contingencia del accidente. En este caso, los rangos normales para el axilar sería de 36 a 37 grados centígrados, ¿sí? El bucal, que sería de 36 a 37 grados centígrados, el rectal de 36,2 a 38 grados centígrados, así como nosotros debemos de controlar la temperatura a medida de 2 a 4 minutos para poder determinar la temperatura exacta en la cual el cuerpo de la persona se encuentra. Esto es súper básico en los primeros auxilios. Si para la presión arterial utilizamos la medida de la sistólica y la diastólica, sí, que no sin mencionar pudiera ser la presión máxima de contracción cardíaca, así como la presión mínima registrada en la fase de relajación y llenado cardíaco, en la cual nosotros pudiésemos estar en una fase de coma. Ahí estaríamos en la diastólica, y si nosotros estamos conscientes, pudiéramos estar en la sistólica. ¿Por qué razón? A medida de que nosotros estamos conscientes, nuestro estado emocional pudiera acelerar la presión cardíaca, ¿sí? Esto se expresa en milímetros de mercurio con dos números. Pudiera ser 120/80, 110/70, 110/80. Esto nos pudiera dar el rango, ¿sí?, de los milímetros de mercurio en la cual nosotros pudiéramos tener un diagnóstico de nuestra presión arterial. Los valores normales para identificar que una persona se encuentra en óptimo estado, en buenas condiciones, ¿sí? En la sistólica, que estamos hablando que sería la máxima, ¿verdad?, en frecuencia cardíaca, no debería de ser menor a 140. Y para la diastólica, cuando nosotros nos encontramos en una etapa de receso, de paz, de tranquilidad, no podrá ser menor de 90. Una manera rápida de valorar la conciencia es determinar si responde o no, si me escucha o no, si me ve o no, si respira o no, ¿sí? Nosotros podemos estar alerta. Si está despierto y habla, es un buen síntoma. Si la verbal no responde al llamado, o en su defecto pudiese responder, estar despierto, responder al llamado, pero no responde al dolor, ¿qué me lleva esto? A que la persona pudiese estar consciente y pudiese estar respondiendo a tus preguntas, pero no pudiese sentir la frecuencia del dolor que pudiese sentir. Si que le duele más, una extremidad, un brazo o una pierna, no puede identificar eso a raíz de que su dolor es extremadamente fuerte y solamente te lo expresa con gestos o gruñidos. Así como también pudiese encontrarse en total inconsciencia, el cual no pudiéramos tener ningún tipo de respuesta. Para la valoración de la respiración, ¿sí?, tendríamos que mirar el tórax, cómo se eleva, ¿sí?, cómo baja al respirar, ¿sí? Escuchar con el oído si escuchamos un sonido de respiración. Para eso tendríamos que acercar nuestro oído, en este caso en la cara, acercarnos a su nariz o a su boca para ver si hay una exhalación, algún ruido que emane de los pulmones al salir por su boca o por su nariz, ¿sí? También lo podemos sentir con los dedos índices medios. Podemos sentir el pulso en la vena carótida, como lo mencionábamos, en los dedos
Aquí podemos saber a un lado de la tráquea si tiene pulsación. Ahí podemos definir si la persona está viva o muerta. Para una valoración del pulso tendríamos que tener dos opciones, la cual puede ser un pulso central y un pulso periférico. En las arterias carótidas, la garganta y la arteria femoral son situadas en la región inguinal, en la cual para mayor sentido puede presionar levemente con los índices y mayor. Esta es la más efectiva. Poner los dedos índices, uno o dos dedos serían suficiente, pero para mayor presión pudiese tener los tres, y en la inguinal es más efectiva. También no podemos dejar atrás el pulso periférico, que es el que llevamos a cabo en nuestra arteria radial, que sería en la muñeca, la cual se toman la cara externa de la muñeca, que vendría siendo la cara externa, esta es la externa, y esta es la externa y esta sería la interna. Aquí es donde nosotros debemos de tomar nuestra medida. Para en caso de no encontrar el pulso, siempre hay que iniciar con un masaje cardíaco, con una relajación por medio del músculo. Recordemos que el corazón es un músculo el cual pudiese estar expuesto a un choque eléctrico o a un choque tanto emocional como físico, el cual al momento del impacto se contrae. Entonces nosotros necesitaríamos relajarlo para poder tener una mejor respuesta en base a los preliminares del sentido de reanimación, por lo cual vamos a ver lo que es el apartado de que es el RCP. Esta es una reanimación cardiopulmonar, por la cual es un procedimiento de emergencia para salvar vidas, en el cual se utiliza a las personas dejando de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. En este caso es la reanimación en la cual pues muchas veces nosotros podemos ejercer presión sobre nuestro tórax eficientemente, en el cual hay una técnica para poder ejercer presión sobre este músculo y reanimarlo y reactivar su flujo sanguíneo. Recordemos que este músculo, su efecto es bombear la sangre. Entonces nosotros desde afuera, ¿sí?, tomando nuestra muñeca, pulsando sobre nuestro pecho en esta posición, ¿no?, ejerceremos alguna presión en el cual nosotros haremos que ese músculo se reactive. El RCP se puede combinar con la respiración de boca a boca y o con presiones cardíacas, los cuales yo les mencionaba con anterioridad. Sí, el de boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona, ya que al momento de que si no tenemos bombeo sanguíneo, pues por consiguiente no tenemos actividad pulmonar. En este caso, las compresiones cardíacas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se pueda restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. En las siguientes diapositivas ustedes podrán ver la colocación correcta de la tráquea de la persona, así como también la posición correcta de cómo debe estar el lesionado postrado en alguna superficie plana en la cual nosotros podamos ejercer presión en la compresión de relajación del corazón por parte del tórax. ¿Sí? Nosotros tendremos que arrodillarnos al lado de la víctima con la espalda y brazos rectos, así como también abrirle las vías respiratorias y liberar la tráquea para que pueda tener un ingreso fluido de oxígeno, el cual pueda reactivar en sus exhalaciones y sus emanaciones, en la cual pueda reactivar nuestro corazón. Este objetivo de los primeros auxilios es evitar la muerte, ¿sí?, impedir agravamientos en los cuales de las lesiones pudiesen llevarse a cabo por dos medios, ¿sí? Nosotros pudiésemos tener secuelas a falta de oxigenación en el cerebro y nosotros pudiéramos evitar esas lesiones cuando nosotros damos una respuesta rápida en cuestión a primeros auxilios a un lesionado. Nosotros podemos aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias y ayudar a facilitar la recuperación del lesionado. Este es un factor muy importante
para determinar qué va a suceder con el lesionado a raíz de que, a medida de que se conllevan algunos problemas posteriores del accidente, nosotros pudiéramos haber sido factor de que a esta persona lesionada le queden secuelas postraumáticas y o temporales o permanentes en su vida. Por eso nosotros antes de un accidente tenemos que utilizar estas 3 S que pudiéramos ser el PAS, que el primero es protege. Siempre hay que analizar antes de realizar una actividad, primero tenemos que proteger nuestra integridad física. La siguiente, ya dado el caso de se dio el accidente, la persona ya se encuentra lesionada, nosotros tenemos igual de misma manera seguir protegiendo el área, proteger al paciente, ponerlo en un lugar seguro, en un lugar donde la persona ya no continúe en peligro, así como también yo proteger mi entorno en la cual yo pudiera utilizar mis guantes plásticos, mi cubrebocas y algún mandil o alguna bata para evitar contacto directo con algún rastro hemático y otros fluidos que pudiera estar emanando la persona lesionada. Posterior a eso, nosotros tenemos que dar parte, avisar a una persona que sea de emergencias médicas, algún paramédico y o el canalizarlo a algún hospital para que se dé la final, que es el socorre, el que se le dé la atención médica propia adecuada en unas instalaciones médicas. Para esto el protege, sí, el accidentado y a ti mismo. Esa es una evaluación en la cual me protejo, te proteges. El avisa del socorro, actualmente nosotros en nivel nacional en la República Mexicana tenemos un número de emergencias que es el 911 o conocido como 911. Nosotros, para poder tener una llamada efectiva, ¿sí?, y dar parte en el aviso, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos datos precisos, el cual pudieran conllevar a una mejor localización del siniestro o la persona lesionada, en el cual primero debo de identificarme yo como persona, quién es la persona que está dando los datos o el parte de la situación. Nosotros somos la voz y los oídos del lesionado a través de la línea telefónica, en la cual la persona que me está recibiendo la llamada también es un técnico en emergencias médicas, que al momento de que si yo le doy una indicación o una expresión de lo que está sucediendo, una interpretación de lo que estoy viendo, bueno, recordemos que si nosotros somos la voz y oídos del paciente o la persona lesionada, tendremos que tomar en cuenta que tenemos que tener algunos datos básicos, el cual las circunstancias pueden agravar o aminorar los riesgos en los cuales se encuentra el lesionado. Tenemos que definir si está intoxicado, si tiene alguna quemadura expuesta o puede ser una cuestiones térmicas y o puede ser una quemadura tóxica en la cuestión a químico. Nosotros podemos determinar esto en base a lo que vemos y o escuchamos. Ojo, no siempre las personas que más gritan son las personas que necesitan la primera atención. Nosotros tenemos que determinar cuáles son las personas que requieren mayor atención. ¿Cuáles serían las personas que requerían más atención? Las personas las que no están conscientes, las personas que sangran mucho, que tienen alguna hemorragia y o las que no respiran. Por consiguiente, si no tenemos ninguno de esos, vamos aminorando la escala de medida de atención, porque muchas veces el paciente sí pudiese tener algunas hematomas, algunos golpes contusos, pero a medida del impacto que tuvo el siniestro, entran en un shock en el cual llegan a la histeria y a medida de que gritan y lloran, pudiese ser que esa persona tuviera más necesidad que otra, pero desgraciadamente no es así. No es el que más grita, es el que necesita más la emergencia. Nosotros tenemos que identificar cuál es la prioridad. Definitivamente
una buena decisión en cuanto se da una contingencia en un siniestro, nosotros tenemos que determinar a quién atenderé primero. Para esto, nosotros tenemos que tener estas medidas. Primera, el que tenga problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o algunas fracturas expuestas, a heridas abdominales, quemaduras en el aparato respiratorio y o heridos con más fracturas en zonas importantes, esas son las personas a las cuales yo les tendría que dar la prioridad, a las cuales serían las primeras que recibieran la atención para poder canalizarlas a un técnico en emergencias médicas. Nosotros en México lo conocemos como TUM, es un técnico en urgencias médicas. Este es el paramédico que va de bordo de la ambulancia, el cual tiene los conocimientos, que es un experto en canalización y en movilización en cuestión a rescate, traslado y salvaguarda a disposición hasta que llegue a una instalación médica donde pudiese tener atención especializada con algunos, valga la redundancia, médicos especialistas en el tema de determinar. Nosotros muchas veces ya llegamos directamente al hospital canalizados al departamento o la sección que nos corresponde. Si yo vengo con un choque hipovolúmico, pues derechito posiblemente pueda ir a cirugía o posiblemente pudiera ir a cardiología. Esto lo determina el técnico en urgencias médicas durante el traslado del siniestro hacia la instalación médica. Él es el filtro para que el médico, cuando llega a la área de urgencias, ya nosotros traemos el perfil, el cuadro de situación en el cual se encuentra el lesionado o el paciente para atacar directamente. Muchas veces el tiempo es un factor muy importante en las lesiones, el cual el tiempo pudiera dejarnos secuelas de manera permanente o temporal a medida del plan de respuesta que pudiéramos emerger. Para esto hay una prioridad secundaria en la cual las quemaduras graves, las lesiones en la columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentes conscientes en los cuales las lesiones pudieran ser en la cabeza, pero si están conscientes, pudiesen ser considerados como una prioridad secundaria. Para esto también existen otras prioridades que no las podemos descartar porque no dejan de ser una prioridad. Pero más sin embargo, las prioridades terciarias serían fracturas leves, contusiones, abrasiones, quemaduras leves. En este caso las abrasiones son raspaduras, cortes menores, cosas que no ponen en riesgo tu vida, más sin embargo han generado lesiones y que posiblemente duren menos de 15 días en sanar. Y pues la última de las prioridades sería la fatal, la defunción, cuando una persona ya ha perdido la vida y no podemos hacer más por ella. Por eso es muy importante nosotros tener conocimiento en los primeros auxilios para poder determinar que la persona ha perdido la vida y o se encuentra en un estado de shock o coma en el cual nosotros pudiésemos todavía, a pesar de que no haya frecuencia cardíaca y o respiratoria, en lo cual los signos vitales sean muy débiles o no existan signos vitales, pudiésemos todavía reanimar a la persona. Por consiguiente, nosotros siempre debemos de tener un botiquín a la mano, al alcance de todos, y este lleva algunos medicamentos, algunos utensilios en los cuales nosotros nos van a poder ayudar para la vida diaria o la vida cotidiana a cuestiones menores, en la cual se establece que en esas disposiciones mínimas, ¿sí?, la seguridad y la salud en el hogar, en el trabajo, ¿sí?, no especifica en dónde pudiésemos nosotros tener un incidente o un accidente en cual estamos expuestos diariamente, ¿sí? Nosotros siempre debemos de portar un botiquín portátil, el cual debe de contener lo más básico que serían desinfectantes, antisépticos, gasas estériles, algodón hidrofólico. Estos con el medio de poder hacer curaciones sencillas.
vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, guantes desechables. Esos son algunos utensilios de lo más básico para poder llevar a cabo las primeras atenciones en caso de un accidente. Nosotros, ¿cómo podemos evaluar al accidentado? Lo podemos reconocer al accidentado en un lugar de hechos enfocado a detectar algunas lesiones y o situaciones en las que puedan poner en peligro la vida. Nuestra primera fase se llama evaluación primaria, en la cual nosotros identificamos cómo se pueda suponer la amenaza inmediata para la vida de la persona. Nosotros debemos de valorar la conciencia que tiene en este momento la persona. ¿Cómo funciona? Esto funciona al momento de nosotros saber si respira y si todo su sistema circulatorio funciona correctamente, ¿sí? En el 2, nosotros valoramos la respiración, si podemos suponer que su corazón late, así como si le falta la respiración, pudiéramos intentar restablecer la reanimación cardiopulmonar conocida como RCP. La segunda fase, la que vendría siendo la secundaria, nosotros tendríamos que asegurar que las funciones vitales debemos de tratar de detectar otras posibles lesiones. Para ello realizaremos una exploración detallada y sistemática desde la cabeza a los pies hasta las extremidades, buscando heridas, fracturas, hemorragias, quemaduras, movimientos torácicos anormales para poder aplicar los cuidados necesarios e inmovilizar a nuestro lesionado. Las diferencias que tiene la técnica de reanimación, ¿sí?, puede variar en base a los años del lesionado, ¿sí? En secuencia, su resucitación por medio del RCP con anterioridad se valida en todas las edades. Únicamente hay una diferencia en la técnica, que en niños de 1 a 8 años, localizar el punto de compresión un dedo por debajo de la línea imaginaria que une los pezones de la parte media del tórax. Presiona colocando el talón de una mano. En este caso, nosotros tenemos que identificar que si el lesionado es menor de 8 años, nosotros tendremos que identificar el pezón en la línea media imaginaria y colocar mi talón de la palma. Eso es todo. Entonces, a la profundidad de la compresión debería ser 1/3 a 1/2 de diámetro. Las ventilaciones serán suaves a medida de que su caja torácica todavía no desarrolla completamente. En niños menores de 1 año, la ventilación de la boca-nariz pudiese localizar el punto de compresión un poco más por debajo de la línea imaginaria de los pezones y el tórax, ¿sí? Este se deberá llevar a cabo colocando el tercer y cuarto en el corazón anular. Profundidad en la compresión de 2 a 3 centímetros y la ventilación serán muy suaves a medida de que la capacidad de ventilación en cuestión a inhalación y exhalación de oxígeno es menor a capacidad pulmonar, ya que es un niño menor de 1 año. Bueno, amigos, espero que les pudiéramos transmitir un poco de conocimientos, no sin antes recordarle que esto es una charla previa a su investigación en su casa, por la cual les recomiendo darle seguimiento en base a las diapositivas conforme se le fueron presentando. Por mi parte, les agradezco su atención. Muchísimas gracias.